Muchas gracias, Thais. ¿Cómo amanecen? Qué gusto saludarles. Aunque comer es uno de los placeres de la vida, claramente. Para muchas personas resulta algo un poco incómodo. Bueno, porque apenas comen, lo que pasa es que se les inflama el abdomen. Y en ocasiones esta inflamación se acompaña de dolor y otras molestias. Si usted lo ha vivido, sabe de lo que le estoy hablando. Las causas son muy variadas. Es por eso que es necesario ponerle muchísimo cuidado a esta condición, porque de ello dependerá su tratamiento. Invitamos a Donald Vega, él es nutricionista y está con nosotros para ampliarnos el tema, hablar de las causas de la inflamación y también qué es necesario que usted deje de comer o más bien introduzca en su dieta para mejorar esta condición y tratarla como tiene que ser. Donald, bienvenido. Omar, como siempre gracias. Es un gusto tenerlo acá. Gracias. Igualmente. Cuando uno habla de inflamación abdominal se está refiriendo a lo que los médicos también llaman distensión abdominal. Vieras que son dos cosas diferentes. En realidad, una distensión se debe a generación de gas y el cuerpo en realidad a través de lo que está comiendo, con lo que está comiendo a través de una serie de bacterias que suelen no estar en el lugar correcto, ellas empiezan a fermentar y generan algunos gases como hidrógeno y metano y eso empieza a provocar una distensión. Entonces, por un lado, se da una distensión propiamente generada por gas, ¿verdad? Luego está lo que es inflamación y la inflamación ya es provocada por algunos elementos que ahora vamos a definir y con la inflamación básicamente lo que estamos teniendo es una irritación de la pared digestiva en donde está habiendo un daño a nivel de esa pared digestiva y pues resulta que cuando uno tiene una inflamación ya como tal, un daño en la pared, ese dolor que se da, que también puede ser generado por gas, porque ya a nivel de distensión se da ese gas, ese dolorcito que se da manda una señal refleja al cerebro y el cerebro manda a desconectar los músculos que están en esa zona inflamada para proveer espacio porque ahí hay un órgano que está en regeneración y que requiere un aumento de flujo en sangre. Y eso pues obviamente cursa también con cierto grado de distensión, pero lo que propiamente definimos como distensión siempre se debe a generación de gas, que es cuando la persona dice, yo me levanto con la pancita plana y en la noche voy, pero con aquella abombazón y es más por generación de gas. Hablando propiamente del tema de la inflamación como tal, entonces, ¿hay algún sector de la población que esté más propenso a padecerlo? No, ¿Hay una edad o cualquiera puede presentarlo? No, vieras que más bien es un tema de sensibilidades a alimentos en donde uno realmente no las puede tolerar adecuadamente y entonces empieza a dar esto. Ahora, hay un tema importante y es que se ha encontrado que cuando las personas, por alguna razón, por ejemplo, lo que se llama la diarrea del viajero, se van de luna de miel y están en un país en donde tal vez el agua no es potable. o no es potable o digamos que las bacterias de ahí ambientales no son las mismas que hay acá. Entonces la persona llega, toma agua y termina con diarrea. En algunos casos esa diarrea es un detonante para que la persona continúe teniendo a partir de ahí problemas digestivos y problemas digestivos graves de que come y le diagnostican con enfermedad o con síndrome de intestino irritable, por ejemplo, o también está con cursos de diarrea constante o dolor o como calambres y entonces hay un factor detonante que cambia totalmente la biología del sistema digestivo y a partir de ahí personas pueden sucede que pueden empezar a tener problemas. Entonces no necesariamente se debe a una característica especial en si son más mujeres u hombres o si son más a cierta edad, es muy variable. Pero Donald, entonces, ¿dónde centralizamos las principales causas de la inflamación del abdomen? Ok, por un lado entonces está esta condición que se llama sobrecrecimiento bacterial del intestino delgado. Este sobrecrecimiento bacteriano, en realidad las bacterias deberían estar en su gran mayoría las que producen algunas partes digestivas ya fuertes, estar en el colon. Pues por algunas razones eso migra hacia el intestino delgado y recordemos que esto se divide así, está primero el estómago, que es esa bombita, ¿verdad? Luego viene el intestino delgado, que son más o menos unos 5 a 7 metros y después viene el colon, que es la última parte en donde ya se prepara para la defecación y se da absorción de algunos líquidos, finalmente agua. Y cuando nosotros tenemos alguna alteración en donde estas bacterias que deberían estar en el colon migran y empiezan a poblar la parte digestiva superior, el intestino delgado, eso se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Qué es lo que sucede? Estas bacterias comienzan a migrar y empiezan a recubrir la pared y resulta que cuando nosotros consumimos algún alimento, el sistema digestivo comienza a liberar una serie de enzimas que permite que el alimento sea absorbido adecuadamente y listo, el proceso digestivo es eficiente. Pero cuando se da este sobrecrecimiento bacteriano,
ellas recubren con una película e impiden que el cuerpo genere, no, perdón, sí lo genera, pero no alcancen las enzimas al alimento, porque entonces ellas quedan atrapadas entre el intestino, propiamente la pared del intestino, y esta película, y el alimento pasa por acá, entonces esas enzimas no logran llegar. ¿Qué pasa entonces? Ahora las bacterias tienen un ambiente perfecto para comer y comer salvajemente. Y particularmente de estos elementos que tenemos acá al frente, son los que empiezan ellas a fermentar. ¿Qué es fermentación? Es convertir carbohidratos en ácidos. Y esos ácidos empiezan a irritar la pared digestiva. Y esa irritación es lo que la persona empieza a sentir como inflamación y dolor, en muchos casos. No siempre es eso. Y ese dolor se ve reflejado también con distensión, porque estas bacterias son fermentadoras y generan adicionalmente gas y la panza se viene para De hecho, arriba. por aquí venía una de las preguntas. Si la inflamación normalmente viene acompañada de distensión, ¿es frecuente entonces que esto ocurra? Es frecuente que suceda. Si es por generación de gas, por supuesto que se va a ver distensión, porque es como agarrar un globo y empezar a inflarlo, ¿verdad? Él se viene para arriba. Y ese es el típico caso de la persona que, como lo mencionamos antes, se despierta con la pancita plana y conforme va pasando el día por lo que come, empieza a ganar gas y es gas durante todo el día. Y después está cuando de verdad hay un problema, que ahora podemos definir cuáles son los generadores de irritación de la pared. Entonces se manda esta señal refleja al cerebro, ¿verdad? Y los músculos se sueltan y la pancita se suelta. ¿Cómo lo podemos relacionar? Piensen mujeres que están viéndonos en el momento de la menstruación. La pancita viene plana, plana, plana hasta el ombligo, y del ombligo para abajo se hace una bolsita. Eso es por el dolor, se genera exactamente lo que estamos hablando para todo el sistema digestivo. En la mujer se genera durante el periodo, especialmente cuando hay dolor, que se le suelta la pancita de abajo. No tiene nada que ver con gas, es simplemente una desconexión refleja del cerebro para abrir espacio a un órgano que está inflamado. Cuando estamos hablando de síntomas, evidentemente el abdomen luce mucho más inflamado. Sí. Pero esta pregunta tal vez, Donald, va en dirección de que de repente haya gente que tenga abdomen inflamado y no se esté dando cuenta que la situación es abdomen inflamado. Ajá. Okay, ¿cuáles síntomas pueden estar presentando? No sé si, por ejemplo, es más frecuente que estén eructando los pacientes que padecen de esto crónicamente. Sí, hay eructos, pero tal vez los eructos no sean tantos, sino ya cuestiones como náuseas, diarreas y también calambres musculares en la zona interna, ¿verdad? Los órganos están como con irritación, y desde luego que la parte de inflamación. Ahora, es posible que haya personas que no tienen absolutamente ningún síntoma digestivo y que estén cursando con inflamación. Es el caso de, por ejemplo, personas que tienen enfermedad celíaca, pero cuya manifestación no es en sistema digestivo, y de pronto tienen, por ejemplo, enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad en donde el cuerpo empieza a autodestruir la glándula tiroides y tiene que ver con un proceso inflamatorio digestivo, pero que no está cursando con incomodidad y dolor. Y esos son los típicos casos que no van a donde el gastroenterólogo porque no tienen esto, y pasan a donde el endocrinólogo, y el endocrinólogo dice: usted tiene una enfermedad autoinmune. Ok, esa persona, su primer síntoma es a nivel de la tiroides y lo que la tiroides maneja. Entonces puede que no curse con algunos de estos síntomas clásicos digestivos. Donald, ¿el abdomen inflamado ya puede ser considerado como una enfermedad? Bueno, es un síntoma en realidad de muchas cosas potencialmente. Entonces no se debería tomar a la ligera como simplemente pensar, bueno, yo en realidad de pasar con la pancilla inflamada, no tenerla inflamada, yo he sobrevivido mucho tiempo con esto y no va a ser mucho problema. Ahora, hay algo interesante, y es que cuando nosotros trabajamos con pacientes que quieren bajar peso, que vienen con problemas digestivos, estas personas no se dan cuenta que su sistema empieza a mejorar funcionamiento, sino hasta el momento en que meten algo de lo que normalmente no deberían estar llevando en el sistema de alimentación. Y de pronto al día siguiente aparecen así y dicen: juepuña, yo nunca había visto que este abdomen mío estaba tan inflamado. Yo me estoy inflamando con cosas que antes no me inflamaba. No, no es que se está inflamando con cosas que antes no se inflamaba, es que antes usted pasaba todo el tiempo así y es su estado de vida normal, y cuando pierde la inflamación tal vez no se da cuenta, pero cuando vuelve a estar inflamado como antes, ¿qué es esta locura? Sí, en algún momento puede confundirse con, intestino irritable, con colitis, que son padecimientos que también generan cierto abultamiento en el abdomen. Así es, sin querer dar un diagnóstico y sin querer dar un tratamiento, te cuento por ejemplo el caso de un paciente que tenía CUSI. CUSI es una colitis ulcerativa crónica. Esta persona tenía 23 deposiciones diarias, es decir, con diarrea crónica, ¿verdad?
Este paciente entonces inicia el programa en donde de todo lo que vamos a hablar ahorita es parte de lo que se excluye por otros temas adicionales, y es una persona que pasa a 2 deposiciones al día. Entonces, inflamación puede ser perfectamente generada por todo esto que estamos hablando de las bacterias y ser diagnosticada como algún tipo de condición crónica, y de pronto la persona cuando corrige su alimentación se le va. Pero uno no debería ser ingenuo y pensar, simplemente voy a corregir la alimentación y ya esto se me va a corregir. Siempre deberíamos, y creo que tenemos que hablarlo, visitar a un médico para que haga el diagnóstico correcto y apoyarnos con lo que sabemos que también funciona. En otras palabras, la inflamación del abdomen no la tome a la ligera, porque en algún momento puede tratarse de un padecimiento un poco más serio. Sí. Por ejemplo, enfermedad celíaca. Por ejemplo, ok, bien, vamos a ver, porque si usted ya en la casa ha estado padeciendo de abdomen inflamado, Donald trajo una lista de alimentos que pueden, que lo que pretendemos es qué debe evitar usted y qué también debe incluir en su dieta. Donald, comencemos por esto. ¿Cuáles alimentos debemos evitar? Ok. Que sabemos que nos están inflamando el abdomen. Ok. De hecho, si la gente quiere buscarlo, puede buscar en internet un sistema o una dieta que se llama FODMAP. Se escribe FODMAP. ¿Ok? Eso es el inglés, que significa lo siguiente, que son una serie de alimentos que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, o sea, todos estos son azúcares simples y polialcoholes. Entonces, los alcoholes son también otros elementos que producen inflamación, porque el cuerpo los fermenta con sus bacterias y producen todo esto. Entonces, hablemos de algunos alimentos que no siempre, no todo en los casos, pero típicamente son altos en FODMAPs, que es lo que uno quisiera evitar, ¿de acuerdo? Cuando ya tiene manifiesta una condición. Hablamos de los azúcares simples. Azúcares simples son todos los tipos de golosinas. Hablamos de particularmente la pera, es una alta en FODMAPs, y cuando una persona que tiene esta condición la consume, es posible que le genere diarrea o le genere inflamación. Repito, no siempre, no para todos los casos, pero cuando hablamos de la condición en donde debe eliminar los FODMAPs, esto lo quita y automáticamente mejora. Están los frijoles también, son también con carbohidratos fermentables. Está la pasta y Con los frijoles, disculpe. Básicamente los negros o cualquier tipo de frijol. No, todos los tipos de frijoles. ¿Qué es lo que tiene el frijol entonces que causa inflamación? El frijol, para empezar, tiene, y típicamente es lo que en algunos casos denominamos fibra. Esa fibra pasa y es fermentada. Entonces esa cascarita que está por encima representa un problema. Y creo que mucha gente sabe que cuando come frijoles tal vez se le pone la pancita inflamada, y es precisamente por esa razón. Una persona que normalmente está padeciendo de un abdomen inflamado, ¿el estreñimiento se asocia con estreñimiento? Estreñimiento también. Puede ser diarrea o estreñimiento. ¿La pasta también puede generar inflamación? La pasta puede generar inflamación. Es también uno de los que es alto en FODMAPs. FODMAPs, recordemos, es lo que acabo de describir. Y por otro lado, resulta que la pasta que proviene del trigo, el trigo es un elemento que tiene gluten. Okay, el gluten es como un pegamento, por eso se llama gluten, del inglés en glue. Y esto, cuando muchísima gente lo consume, produce el otro tipo de inflamación, que es una inflamación en donde las paredes del sistema digestivo se separan un poquito. Eso se llama permeabilidad intestinal. Es más, Alessio Fasano, que es el principal investigador en el tema de enfermedad celíaca, él es un gastroenterólogo pediátrico en Estados Unidos, es italiano. Él define que todo ser humano que en la actualidad, por cómo se ha modificado el gluten, consume gluten, experimenta en 2 a 4 horas un proceso inflamatorio a nivel intestinal. Entonces eso podemos decir, según su criterio y su explicación, que prácticamente todos lo sufrimos, pero la mayoría de la gente lo revierte y no le pasa ningún problema. Entonces ahí hablamos por fermentación por un lado o por el gluten que trae por otro lado. ¿Acá qué trae? Aquí tenemos leche. Sí, también la leche, sí, la leche también genera inflamación. Tiene la lactosa, que son 2 azúcares, y cuando pasan por las bacterias y la persona no tiene suficiente cantidad de lactasa, que de hecho la mayoría de la gente no la tiene, eso el cuerpo lo desdobla y lo fermenta y empieza esa inflamación y cursa con diarrea. Hay algo que entender también de todo esto, que cuando esto pasa por intestino, jala líquido del cuerpo y lo mete en el intestino delgado, entonces eso produce frecuentemente diarrea también. Y entonces la leche, que es, ¿verdad? Por eso es que a veces gente consume deslactosada, porque ya no tiene ese azúcar doble que es fermentado, sino que ya lo tiene separado. Entonces no representa tanto problema. ¿Y el queso como derivado? Los quesos, pero los quesos que son jóvenes o frescos, quesos
blancos. Los quesos que no producen ese problema son los añejados de un mes, digamos, los quesos madurados con más de un mes. Resulta que al igual que con las frutas, y ya lo vamos a hablar, en este caso los quesos cuando son madurados pierden este tipo de carbohidratos y se convierten en otra cosa, que son más simples, entonces no son fermentables. Entonces un queso tiernito a la gente le produce eso, un queso maduro de más de 30 días, no tanto. Bien, aquí tiene usted la lista entonces de esos alimentos que debe evitar si tiene abdomen inflamado: azúcares simples, pera, frijoles, pasta y lácteos. Sí, la lista es muchísimo más grande, hay amplia. muchas frutas, Pero ¿verdad? al menos esto lo tenemos siempre en casa normalmente, correcto, ¿verdad? sí. ¿Esto también puede inflamar? Esto también, estos son otros generadores. Estos son de trigo, ambos, ¿verdad? Las galletas y los pancitos o los panes en general y las tortillas. Ahora, tal vez una persona podría decir, pero ¿cómo es posible? Entonces no voy a poder comer nada. Claro. No es eso, no es que tiene que quitar todo, es que lo más frecuente de lo que usted consume de esto, pruebe suspenderlo durante unos 5 días a ver qué pasa. Si su abdomen se viene para abajo, entonces empiece a probar con las otras cosas y de pronto usted es de las personas que se le desaparecen los síntomas. ¿Cuáles alimentos debo entonces agregar a la lista, a la dieta? Ok, ya vimos que estos serían los que no. Este huevito está aquí inocentemente al frente, pero en realidad venía de segundo. Y es en honor al huevo que fue muy maltratado hace un par de semanas. Bueno, ahí la gente puede buscar, ahí hicimos un video explicando por qué eso del tema del huevo no es cierto, de que uno vaya a comer 3 huevos por semana y se vaya a morir de una enfermedad cardiovascular. El huevo es uno de los alimentos que no es fermentable, en compañía con todos los productos de origen animal. Los productos de origen animal son ricos en proteínas y grasas. Ellos no tienen carbohidratos que sí son los fermentables. Entonces, una persona que consume todos los productos animales, carnes, huevos, pescados, moluscos, mariscos, vísceras, desde luego que carnes con o sin grasa, ¿verdad? Estas no son generadoras de estos síntomas que hemos estado hablando. Ahora bien, una persona que consume mucha grasa y está acostumbrada a no consumir grasa, es posible que la vesícula, que es la que libera un líquido que se llama bilis, que ayuda a la digestión, esté un poquito lenta porque tiene mucho tiempo de no ponerse a trabajar. Y de pronto uno la pone a alzar pesas porque metió y está comiendo como más grasa de lo que habitualmente consume. A esa persona es fijo que le va a dar diarrea. Y no es por ninguna de estas cosas, es porque está consumiendo más grasa de lo que su cuerpo puede tolerar. Y en ese caso lo que puede empezar a hacer es bajar la cantidad de grasa. Si desaparecen los síntomas, ese era el problema. Si no desaparecen los síntomas, entonces el problema anda por otro lado, como con algo de esto que estamos viendo acá. Perfecto. Hemos preparado una pantalla para hacer el cierre de la conversación, Donald, sobre, a ver, las recomendaciones que nos ayuden a prevenir el abdomen inflamado, además de todos estos alimentos que usted nos estaba mencionando. Sí. Y uno es, evite las bebidas gaseosas. Evite las bebidas gaseosas, por un lado por el gas, pero por otro lado porque son altísimas en azúcares fermentables. Entonces, por ese lado es importante. Aquí donde usted dice alimentos que dan cólicos, ¿cuáles, por ejemplo? Brócoli, coliflor, repollos, ¿verdad? Hay gente que come eso y inmediatamente se le inflama, que de hecho son altos en FODMAPs, que no los pusimos acá, pero... Muy bien. Evite el gluten, esto porque usted también hablaba que puede tener una relación hasta con alguna intolerancia. Exacto, entonces si hay síntomas que están generándose y que no tienen que ver con tal vez con el consumo de esto, perfectamente pueden ser generados por gluten y hay mucha gente que lo sufre. Y ese último punto me llama la atención, maneje adecuadamente el estrés, ¿es una causa de abdomen inflamado? De la inflamación intestinal, aquella que yo mencionaba, sí, ¿verdad? Esta inflamación en donde las células del intestino se separan, se ha identificado totalmente relacionado con el estrés. Ahora, algo muy importante, el tema de las frutas, entre más celes estén, o sea, que no estén maduradas, más FODMAPs tienen. Entre más proceso de maduración tengan, entonces menos daño le va a hacer a una persona. Entonces una persona se come un banano que está como entre verde y amarillo y a esa persona, ¡blum!, se le inflama. Pero si se lo come con todas las pequitas en la cáscara, así que ya está muy, muy madurado, el tiempo hizo su propio proceso de eliminar estas cosas y entonces esa persona puede comer las frutas, pero ya bien maduradas y se eliminan prácticamente. Bastante claro, Donald. Muchas gracias. Sus últimas recomendaciones. Bueno, básicamente si tiene una inflamación intestinal, acuda al médico para que le detecten de qué se trata y desde luego que con el tema de alimentación se puede hacer muchísimo y puede buscar con eso que mencionamos, FODMAPs, o buscar a un profesional que le ayude. Ayúdese comiendo mejor. Así es. Indudablemente, y busque un diagnóstico mucho más asertivo. Donald Vega, nutricionista, le voy a poner un número de teléfono ahí en pantalla para que usted le llame si tiene más dudas, 4040-0015. Ahí le está apareciendo 4040-0015. Donald, gracias como siempre por su tiempo. Gracias. Muy amable, un gusto saludarlo. Igualmente. Nos vamos a una pausa. Randall Salazar nos dice con qué seguimos.